Bienvenidos a nuestro canal de aprendizaje a distancia. El día de hoy, en nuestro curso de habilidades matemáticas, hablaremos de los números racionales y las fracciones. Comenzaremos hablando de las fracciones, ya que a partir de estos conocimientos llegaremos a concluir cuál es el conjunto de los números racionales. El conjunto de las fracciones se representa por la letra F mayúscula y son todos aquellos números que se pueden escribir de la forma P de Q, siendo P y Q números enteros y bajo la condición de que Q debe de ser diferente de cero. Lo anterior se representa tal y como se muestra en pantalla en morado. Como dijimos, el conjunto de las fracciones son todos los números que se escriben de la forma P de Q, tal que P y Q pertenecen a los números enteros y Q es diferente de cero. Cuando nosotros hablamos de fracciones, debemos identificar que el número de arriba es el numerador, mientras que el número de la parte de abajo es el denominador. Y tenemos algunos ejemplos. 9 de 3, 18 de 6. Aquí tenemos un signo igual que representa la idea de que 9 de 3 es equivalente a 18 de 6. En las siguientes diapositivas explicaremos esto. También tenemos como ejemplo 4 de 7, 0 de 4, 3 de 100. Hay que tener en mente que ya dijimos, en la parte de abajo, en el denominador, no puede ir el número 0. Veamos la clasificación de las fracciones. Tenemos fracciones propias, son aquellas en las que el numerador es menor que el denominador y tenemos el ejemplo de 3 de 4. Si nosotros obtenemos el cociente o la escribimos como una fracción decimal, veremos que el número obtenido es menor a la unidad. Hay que tener cuidado en cómo se leen las fracciones. Lo correcto es 3 de 4, aunque estamos mal acostumbrados a leerlo 3 cuartos, pero esa nomenclatura que nos enseñan es incorrecta. Veamos otro tipo de fracción, la fracción impropia. En este tipo de fracción, el numerador es mayor que el denominador y tenemos el ejemplo de 5 de 4. Si nosotros obtenemos el cociente, nos damos cuenta que el número obtenido es mayor a la unidad. También mencionaremos las fracciones decimales. Una fracción es decimal si está escrita de la forma P sobre una potencia de 10, siendo la potencia cualquier cantidad perteneciente a los números naturales. Con eso desechamos potencias negativas, deben de ser solamente potencias positivas. Cuando esto ocurre,
Tenemos como ejemplos 327 de 100. Si nos damos cuenta, en esta expresión, 100 corresponde a 10 elevado a la 2 y una fracción decimal se puede escribir como un número con punto decimal, teniendo una expresión entera y una expresión decimal. ¿Cómo escribimos de la fracción a el número decimal? Pues se escribe el 327 del numerador y debemos contar la cantidad de ceros del denominador y a partir de ahí mover las mismas posiciones hacia la izquierda el punto decimal. Veamos otros ejemplos. 9 de 10. Se escribe el 9 y observamos que en el denominador solamente tenemos un 0. Por lo tanto, corremos el punto decimal solo una posición a la izquierda. Siempre es importante que si la expresión entera no es un número, deberemos escribir el 0. De esta forma, 9 de 10 es igual a 0.9. 43 de 100 es igual a 0.43. 5 de 1000 es igual a 0.005. Nuevamente, hemos dicho que se escribe el número que está en el numerador, en este caso 43, y vamos a correr el punto decimal. La cantidad de ceros que tiene el denominador. Tenemos un 0, dos ceros, entonces el punto que estaba aquí lo voy a mover dos posiciones hacia la izquierda. Lo mismo sucede con el 5. Escribo el 5 y tengo 1, 2, 3. Entonces es 1, 2, 3 posiciones. Hay que tener en mente que de esta manera no estamos considerando a una fracción como una operación de división, sino que son diferentes maneras de escribir el mismo tipo de número. Es importante aclarar que solo se puede escribir una fracción decimal como lo hemos visto si en el denominador la cantidad que está escrita es un múltiplo de 2, de 5 o de ambos números. Y tenemos un ejemplo. El ejemplo es 1 de 2. Nosotros multiplicamos tanto numerador como denominador por una constante 5 y tendremos 1 por 5, 5. 2 por 5, 10. ¿Para qué hicimos esto? Obviamente, abajo tenemos en la fracción original un 2, pero para escribirla como fracción decimal, debemos de cumplir la condición de que el denominador sea una potencia de 10. Por ello, al multiplicar 2 por 5 obtengo 10 y lo estamos escribiendo como fracción decimal. Después, puedo escribir el 5 y muevo el punto decimal. Una posición correspondiente al único cero que aparece. Cualquier fracción que cumpla con la condición de que el número de abajo sea un múltiplo de 5, de 2 o de ambos,
la podemos escribir entonces como fracción decimal. Eso es importante. No todas las fracciones se pueden representar como fracción decimal. Otro tipo de fracción que es importante para nuestra clase de hoy son las fracciones irreducibles. Una fracción irreducible se presenta cuando tenemos una fracción de la forma P de Q y se cumple la condición de que P y Q tienen como máximo común divisor a la unidad. Veamos un ejemplo. Tenemos la fracción 54 de 72. Cuando calculamos el máximo común divisor de 54 y 72, obtenemos 18. Por lo tanto, cuando yo divido 54 entre 18, obtengo 3. Y cuando divido 72 entre 18, obtengo 4. Entonces, 54 de 72 la puedo reducir a 3 de 4. Por lo tanto, 3 de 4 es la fracción irreducible. Aquí es importante tener la claridad de cómo se calcula el máximo común divisor de dos o más números. Para ello se les invita a ver la clase del teorema fundamental de la aritmética en nuestro canal. Continuemos con la clase. Ahora veremos qué es una fracción equivalente. Si nosotros tenemos dos fracciones, P de Q y R de S, se dice que estas son equivalentes si y solo si el producto de los valores cruzados son iguales. De esta forma, al multiplicar P por S y Q por R, obtenemos una igualdad. La condición es esta. Sin embargo, cuando nosotros escribimos una fracción, como en este ejemplo, o como aparece aquí arriba, el signo igual ya no se lee igual. No podemos decir que un tercio o 1 de 3 es igual a 6 de 18. Se lee 1 de 3 es equivalente a 6 de 18. Y vamos a comprobarlo mediante esta condición. Si nosotros asignamos el valor de 1 a P, de 3 a Q, de 6 a R y de 18 a S, y evaluamos con los valores, observamos que 1 por 18 son 18 y 6 por 3 son 18. Por lo tanto, observamos que en efecto el producto cruzado hace cumplir la condición mencionada. Por lo tanto, podemos comprobar que 1 de 3 y 6 de 18 son fracciones equivalentes. Cuando hablamos de fracciones equivalentes, tenemos un teorema para poder determinar todas las fracciones equivalentes posibles. Y dice que para todo P, Q y N elementos de los números enteros con N diferente a 0 y Q diferente a 0, se tiene que la fracción P de Q es equivalente a la fracción P multiplicada por una constante N y también a multiplicar Q por una constante N y viceversa.
Veamos esto con un ejemplo. Tenemos la fracción de ejemplo 2 de 7. Si nosotros aplicamos este teorema y quisiéramos encontrar una fracción equivalente, solamente tendríamos que multiplicar tanto numerador como denominador por una constante. En el ejemplo, la constante n ha tomado el valor de 3, por lo tanto 3 por 2 son 6. Y 7 por 3 es 21. Por lo tanto, 2 de 7 es equivalente a 6 de 21. Y así como le dimos el valor 3 a n, podríamos elegir cualquier otro valor de los números enteros, ya sea positivo o negativo, y obtendremos fracciones equivalentes. Esto es importante para entender el concepto siguiente. Cuando nosotros hablamos de fracciones, existen clases de equivalencias y está relacionada la idea a el concepto de fracción irreducible. Rodríguez 2022 nos menciona que para una fracción P de Q existen infinitas fracciones equivalentes. Es decir, como en el ejemplo anterior que era 2 de 7, nosotros podríamos encontrar infinitas fracciones equivalentes. Al multiplicar tanto 2 y 7 por un número natural, sabemos que los números naturales son infinitos, entonces encontraríamos infinitas fracciones equivalentes. Ahora, cuando nosotros tenemos a todo un conjunto de fracciones equivalentes, se dice que tenemos una clase de equivalencia y cada clase de equivalencia es representada por una fracción irreducible. Veamos un ejemplo. Tenemos a nuestra fracción 3 de 5. Al observarla, nos damos cuenta que ya es una fracción irreducible, debido a que el mínimo, el máximo común divisor de 3 y de 5 ya es la unidad. Ahora, a partir de mi fracción irreducible, podemos encontrar a todas las posibles fracciones equivalentes. A todas ellas se les llama clase de equivalencia y las obtenemos, como ya hemos dicho, multiplicando nuestra fracción irreducible por una constante que puede ser 2, 3, 4, 5, 6 y así hasta el número que se nos ocurra. Tenemos varios ejemplos en pantalla. Entonces, la fracción irreducible es aquella fracción que representa a cada clase de equivalencia. Y una clase de equivalencia son todas aquellas fracciones que son equivalentes entre sí. Pasemos al siguiente concepto. Es momento de hablar del conjunto de los números racionales. Sabemos que tenemos números naturales, números enteros y ahora estamos viendo los números racionales. Pero hay que tener claridad entre la diferencia de un número racional y una fracción, aunque la mayoría de los autores son claros, mucha información que se encuentra en la red no lo es.
confundiendo un número racional con una fracción. No son lo mismo. Los números racionales que se representan con la letra Q están conformados por todas las fracciones que se encuentran totalmente simplificadas y que no contienen un signo negativo en el denominador. De hecho, la definición nos dice que los números racionales que se representan con la letra Q son todos aquellos números de la forma P de Q. Si se dan cuenta, se parecen mucho a una fracción, pero con la condición de que P y Q pertenecen a los números enteros y que el máximo común divisor de ambos es igual a 1. Es decir, lo que dice aquí es precisamente que son todas aquellas fracciones simplificadas totalmente y que además Q no puede tener un valor negativo. Veamos esto con más detalle. Tenemos en pantalla algunos ejemplos de fracciones. Vamos a ubicarlos. Empezamos con la fracción o el número 1 de 2. Al analizarlo, observamos que ya es una fracción totalmente simplificada, ya que 1 y 2 solamente pueden ser divididos por 1 y 2. Veamos otra fracción, 3 de 10. También ya está simplificada a su máximo. Recordemos que al estar simplificadas a su máximo son fracciones irreducibles. Veamos otro ejemplo de número que sí pertenece al conjunto de los números racionales. Tenemos el número -1 de 3. Tenemos un signo negativo en el numerador, pero se respeta la condición de que en el denominador no hay números negativos y observamos que también es una fracción irreducible. Veamos ahora los siguientes números. -1 de -3. Nosotros podríamos reescribir esta fracción como 1 de 3, pero trabajando este valor nos damos cuenta que en la parte de abajo el 3 es un número negativo y por lo tanto pertenece al grupo de las fracciones. Este signo hace que no se cumpla esta condición de los números racionales. Tenemos otro ejemplo. El número 3 de 30 pertenece a una fracción por el hecho de que no está reducida a su mínima expresión, ya que 3 y 30 son múltiplos de 3. Se podría reducir 3 entre 3 a 1 y 30 entre 3 a 10. Veamos otro ejemplo. 1 de -2. Esta fracción nuevamente no cumple con la condición de que el número de abajo sea positivo. Por eso se ubica en el grupo de las fracciones. Veamos otro ejemplo. -7 de 63. Si nosotros lo analizamos, el número 7 y 63 son
múltiplos de otro número. Por lo tanto, no está reducida totalmente. Y la escribimos como una fracción. Ahora, el número menos 9 de 3, observamos que también son múltiplos de 3, tanto el 9 como el 3. Por lo tanto, se podría reducir para que formara parte del conjunto de los números racionales. La siguiente fracción es menos 12 de 3 y nuevamente vemos que tampoco está reducida a su mínima expresión, siendo 12 y 3 múltiplos de 3. Nos quedan dos números. Aquí vamos a explicar con detalle una característica de las fracciones y de los números racionales. Tenemos 8 de 4. Si nosotros descomponemos en factores, veremos que son múltiplos de 4 ambos. Y al reducir, obtendríamos 2 de 1. Y 2 de 1 lo puedo escribir como un número entero que es 2. Pero precisamente este número pertenece a un número natural. Recordemos que los números naturales son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hasta infinito. Precisamente 8 de 4 se puede reescribir como 2. Y debemos recordar que los números enteros están conformados por los números negativos, el cero y los números naturales. De hecho, al decir que 8 de 4 es igual a 2, tendríamos el entero 2, pero resulta que todos los números naturales se pueden escribir como una fracción también. Por lo tanto, 2 de 1 lo puedo escribir como una fracción, pero no puedo decir que 2 de 1 sea un número irracional, porque 2 de 1 es simplemente 2. Y 2 solamente puede pertenecer a las fracciones, a un número entero o a un número natural. No puede pertenecer al conjunto de los números racionales, porque no es de la forma P de Q. Hay que tener mucho cuidado en cómo escribimos nuestros números y cantidades. Bien, con esto estamos concluyendo nuestra clase del día de hoy y se proponen los siguientes ejercicios. No olviden visitar nuestro canal, darle like y suscribirse. Gracias, hasta luego.